Upa Lupa, el hijo de Majek. Episodio 2. Me llamo Upa Lupa. Hermano de combate contra el colonialismo. Me dirijo a ustedes desde el lecho del hospital donde me ha metido el cobarde y zarpazo colonialismo español. Abril de 1978. El líder del MPAYAC, Antonio Cubillo, lanza este mensaje a través de su programa de radio mientras se encuentra malherido en un hospital de Argel después de que el gobierno español haya tratado de asesinarlo. Mientras, en Canarias, Hermógenes Afonso permanece detenido tras caer en una redada contra el MPAYAC. En esos años, a pesar de haber muerto el general Franco y de haber superado la dictadura, la policía española mantiene aún algunos de los procedimientos más penosos del franquismo, entre ellos la tortura. Los compañeros comentaban luego que fue tan cruel los interrogatorios de ellos, que fue en una zona de Tenerife, un cuartel de la Guardia Civil que ya no está, por el Camino al Hierro, algo así se llamaba, que se oía de la calle los gritos de ellos. Estuvo varios días metido en un baúl y lo sacaban de un baúl y le metían la cabeza en bañaderas de agua. Y me fui al cuartel de la Guardia Civil y lo sacaron a la puerta y me vio con los niños y dice que fue lo peor que le pudo pasar en las 2 semanas que estuvo de maltrato con la Guardia Civil, fue verme a mí con los niños. Porque no lo resistió. Y el marido de la hermana fue el que denunció a mi marido, que era Guardia Civil. O sea, una historia. Y los amigos del marido, que se tomaban vino y tal, fueron los que le dieron los malos tratos a mi esposo. Quienes relatan estos episodios son María Fernanda, camarada de Hermógenes en el MPAYAC, y Amparo Higuera, su mujer. Amparo y Hermógenes tenían entonces 2 niños, Ruiman y Yaisa, aún de muy corta edad, y estaban esperando a la tercera, Chaxiraxi. Las torturas sufridas por Hermógenes hicieron mella en su carácter. Así lo atestiguan muchos de los que coincidían con él durante esos años, como el periodista Carmelo Rivero. Cuando salió en libertad ya era otra persona, porque estaba el pobre muy fastidiado psicológicamente, muy tocado, y todo lo que para él era una cosa romántica, que había comenzado pues 4, 5, 6, 7 años antes, de defensa de la identidad canaria, de defensa del guanche, el sueño romántico de crear una república en Canarias. Un cambio que corrobora su amigo Javier González Ortiz y en el que profundiza su mujer, Amparo Higuera. Se volvió más introvertido, y yo creo que sufrió tanto que le cambió su carácter y incluso muchas cosas de su forma de ser, ¿no? Claro, son más cautos, menos abiertos. Salió totalmente cambiado, salió más radical, y ya de ahí no se movió de la independencia, ya ahí se dedicó exclusivamente a... Él pensaba que tenía que hacer lo que tenía que hacer. La cultura nuestra, como sea, había que rescatarla. Nosotros formamos ya, sí, adoraba a sus hijos y a mí me amaba también, pero formábamos ya un segundo, un tercer plano. Realmente para él lo primordial era la cultura. Los guanches, el que todo eso se quedara en la vida de los magos, el respeto a nuestra cultura. El cambio no fue solo de carácter. Hermógenes perdió también su sustento económico principal,
el trabajo en la empresa de su padre, el que le había permitido sufragar su lucha por la Canarias que soñaba y el rescate de esa cultura guanche. Después de que él salió de la cárcel, nos quedamos sin nada. Entonces, claro, el padre lo llamó Capitanía General y le dijo, bueno, si tu hijo sigue trabajando contigo, está en la cárcel, no pueden ustedes proveer a los cuarteles, porque él está en contra es nuestro enemigo. Entonces, nos quedamos ahí. Entonces, teníamos una casa y un apartamento, lo vendimos. Y dice, voy a comprar una finca y voy a empezar yo por mi cuenta y voy a hacer agricultura y empezamos así de esa forma allí, en la finca, una finca maravillosa. Se refiere a la finca La Pasada, en Barranco Hondo, en el municipio de Candelaria, en Tenerife, que Upalupa adquirió para vivir con su familia mientras intentó desarrollar su idea de negocio agrícola. Un ideal quizás demasiado avanzado para la época. Se dedicó en la finca que adquieren y que tuvo durante mucho tiempo en Barranco Hondo. Él además tenía una explotación de ganado vacuno muy importante y digamos que él mantiene, pero con mucho romanticismo, porque además Hermógenes era muy idealista en el concepto de la producción agrícola, es decir, lo que hoy ya damos como camino casi imprescindible para poder continuar en este planeta, que es una agricultura sostenible y una ganadería sostenible, ya él lo aplica en su finca, es decir, la horticultura que él desarrolla allí va muy casi vinculada a lo que es el ámbito ecológico, es decir, una agroecología, una agroganadería, es lo que él va desarrollando. Al tiempo que todo esto ocurre, Hermógenes intensifica la divulgación de los nombres guanches que ya había iniciado unos años antes. La mayoría de estos nombres eran todavía desconocidos para la población. Estos listados los había empezado a repartir de forma aún muy rudimentaria en las charlas que daba por toda la isla de Tenerife antes de su detención. La importancia que tuvieron los cuadernillos, que primero esos famosos cuadernillos eran a fotocopia, no era imprenta, por supuesto, y ayudaron muchísimo. Quiere que la población conozca esos nombres y que se los pongan a sus hijos, como también hará con los suyos. Él mismo escoge uno para sí. Cuando descubre todos los nombres guanches y todo, y las traducciones, y ve Upalupa, él se bautiza Upalupa él mismo. Sí. Es su seudónimo. Yo particularmente me quedé impactada, que es el personaje realmente más complicado de la conquista. Pero ¿quién fue el gomero Upalupa? Él es lo que se denomina generalmente en la antropología los hombres mascota, es decir, aquellos que son los que van al frente de la lucha, los que llevan la dirección de un grupo que se enfrenta a otro en concreto. Y cuando se produce el problema lo que luego será la muerte de los gomeros en relación con los amoríos de Ibaya, de la llamada princesa Ibaya y de Hernán Peraza el Joven, cuando vienen a atacar a la Torre del Conde, él es el que va al frente de la lucha, ¿no? Es un personaje esencial en la última historia de La Gomera y por tanto no es de extrañar que Hermógenes Afonso lo utilizara como un símbolo, por decirlo de alguna manera. Es el arqueólogo Antonio Tejera Gaspar quien nos hace una semblanza de este histórico gomero. Podemos decir entonces que Hermógenes Afonso, Upalupa, se bautizó a sí mismo a la vez que contribuyó a bautizar a toda una generación de canarias y canarios. Para ello hacía falta algo más que unas impresiones sacadas en multicopista, las fotocopiadoras manuales de la época. ¿Cómo lo consiguió? La editorial empezó a funcionar realmente en el año 77 y porque era por una necesidad de un colectivo de jóvenes que teníamos ganas de publicar lo que habíamos escrito y así. Entonces nos encontramos con la situación de que el primer librito que sacamos teníamos que pasarlo por el Ministerio de Cultura de la época. Entonces obligaban a poner el nombre de alguien de referencia y me puse yo y
no se me ocurrió otra cosa sino poner un teléfono por detrás. Y entonces ahí empezó a llamar mucha gente y ahí es donde conocí a Upalupa, porque ellos querían difundir una lista de nombres guanches a través de fotocopias y tenían muchos problemas, también porque estaban pillados ya por sus ideas políticas en aquel momento y yo estaba limpio, ¿no? Entonces un poco fui el que blanqueó esa situación. Es Cándido Hernández quien puso en marcha la editorial Benchomo, que funcionó hasta el año 2011. Había un movimiento social, político y vecinal. Y digamos que faltaba el cultural, de alguna manera, y esta editorial hizo que se despertara esa situación porque las instituciones prácticamente vetaban todo lo que fuera hablar de la nación canaria o hablar de... En fin. Una editorial con la que Upalupa llegó a cofundar La Roa, la revista del oeste africano, un boletín muy reivindicativo que nació en 1985 y que se presentaba con el subtítulo Boletín Africanista de Investigación e Información Cultural. Más de 300 libros publicados, Benchomo contribuyó a difundir y hacer accesible la cultura, la literatura o la historia de Canarias. El primer encuentro de Upalupa con Cándido fue en el año 1979, cuando Upalupa lo contacta para publicar unos cuadernos de cultura canaria. Entre ellos se encontraban los famosos listados de nombres canarios, una acción que fue decisiva. El publicarlo y ponerlo con el nombre, con un depósito legal, con un ICBN y con el nombre mío como editor, y con mis datos dados en la delegación del gobierno de cultura que estaba en Santa Cruz, es lo que admitían los jueces como prueba de que ese nombre se le podía poner a los niños. Entonces eso sirvió para llegar al juzgado. Mire, este libro está publicado, Entonces los libros volaron por eso. Y los propios juzgados los tenían. De hecho, en algunos que nos enteraron, miren, tal juzgado no nos quieren tal. Y nosotros lo llevamos y se lo dábamos al secretario. Buscar todos los libros que había, nombres y ponerlos todos en lista, ¿no? Como a mano y escritos en una máquina. Y había algunos que realmente eran muy malsonantes, ¿no? Ahora había uno que se llamaba Cerdeto. Entonces él y no sé qué otros se encargaron ahí de hacer una especie de criba. Y después nos quedamos con las más guajes de no sacar el ¿cómo se llama? El significado, ¿no? Pero después otra gente hizo ese trabajo. Estos cuadernillos circularon como la pólvora por toda Canarias. De repente, 5 siglos después, se volvían a escuchar nombres como Raico, Naira, Dailo, Guasimara o Dara, entre otros muchos. Todos los padres buscaban nombres guanches para sus hijas e hijos. De hecho, en los años 80 se evidenció un destacado aumento de los bautizos con nombres canarios en el archipiélago. Eso se inventó así, pero eran ya más en la periferia más que incluso en el centro. O sea, yo me acuerdo en La Matanza había un punto de venta que era 50 toda la semana. Venga. A vender 100.000 ejemplares, repartir. Y bueno, y la gente se quedó pidiendo, pero después ya salieron mucha gente con otras listas, con otros conceptos, con otras historias ya. Así es como nacen los conocidos cuadernos de historia, escritos y financiados por Upalupa. El sistema de difusión era a través de cuadernos muy didácticos, muy sencillo, sin mucha complicación, o sea que cualquier persona lo podía leer tranquilamente y entender lo que se estaba explicando, ¿no? Porque ahora hay tochos por ahí que sí, que se dan mucha información, pero que tú no sacas una conclusión clara si no tienes un nivel cultural alto, ¿no? Pero eso fue, bueno, los cuadernos se vendieron muy bien, y eso dio pie a que después otra gente también divulgara otros cuadernos, ¿no? Y otros materiales de historia de Canarias. La publicación de los cuadernos del año 79 yo creo que es un punto de referencia importante, muy importante, por lo menos para entender lo que viene después, por decirlo de alguna manera, en la forma de ¿cómo te digo yo? Entender el mundo indígena de las islas completamente distinto, fíjate lo que te digo, completamente distinto hasta lo que había sido hasta ese momento, porque él aporta, como digo, es verdad que a través de la información de Juan Álvarez Delgado, un mundo interesantísimo porque él, digamos, abre esas puertas al mundo norteafricano en general. Entre esos cuadernillos se encontraba, por ejemplo, Acentejo, para cuya elaboración tuvieron que sortear los impedimentos que le ponían las instituciones de aquellos inicios de la década de los 80. Un cuaderno que estaba en la biblioteca municipal de Santa Cruz, para sacarlo de allí, no te lo dejaban sacar, tampoco tenía servicio de fotocopia.
Entonces hicimos una jugarreta. Como tú podías pedir un libro y consultarlo allí, pero no había nadie que estaba vigilando. Pedimos cada uno un libro, él pidió ese manuscrito y otro libro más. Yo me llevé el manuscrito, salí y él se quedó de allí de rehén con el otro libro. Y entonces yo miré y lo fotocopié. Tuve que venir a La Laguna en un tiempo récord, en 3 o 4. Y con el Bacuagré pasó lo mismo, porque no querían ni darte copias ni dejar que lo fotografiaras, por lo menos, ¿no? Y la batalla de Centejo resulta que es un clásico canario, que es Juan Betecur Afonso, que no tenía nada que ver con eso, que es un doctor del siglo XIX, que más difundió la cultura guanche, pero claro, todo eso estaba inédito. Upalupá editamos estos 3 cuadernos y después un cuaderno más que era de idioma masic, pero que solamente salió uno porque aquello se complicó mucho, era era muy fuerte el proyecto que tenía y que va. O sea, como recrear la lengua aborigen, la lengua a través de la masic. Fue un gran éxito. Upalupa había encontrado la forma más eficaz de llegar a un gran número de personas, todo pagado de su propio bolsillo. Y empieza a publicar de su bolsillo, que esa es la gran batalla de la familia de ellos, que él pone gran parte de su caudal económico en el movimiento y en todo. Los recursos de Hermógenes, yo creo que incluso me atrevería a decir, y con el perdón de antemano que le pido a su familia, que para él en un lugar privilegiado estaba, era tan desmedido hacia lo que cualquiera le podía pedir, que a lo mejor podía desatender las necesidades más inmediatas, porque primero estaba su causa. Y su causa era dar a conocer o estudiar la historia de Canarias, divulgarla y ayudar en ese, digamos, camino a que la conciencia de los que estaban a su lado, de la población en general, despertara ante esta realidad. Recursos económicos que también invirtió en investigar y documentarse, por ejemplo, trayendo a Canarias libros absolutamente desconocidos hasta entonces en las islas. La casa tenía una colección bibliográfica tremenda, ¿no? Había entonces bibliotecas de temas guanches casi secretas en las casas, porque como era un tema prácticamente censurado, el guanche estaba mal visto oficialmente por el régimen franquista, la gente que tenía libros sobre la historia de Canarias, sobre los guanches, sobre la conquista de Canarias, la tenían en sus casas como oro en paño, muy guardadas, ¿no? Entonces él dice, mira los libros que tengo, y nos sacó unos libros que eran unas joyas que tenía entonces. Hermógenes yo creo que tenía una vida acomodada, o sea, él no era un hombre, él invertía su dinero en esas cosas. Y entonces él en su casa tenía su zona, donde tenía solo su mundo, ¿no? Los libros, y eran libros que no tenía casi nadie. Como él había tenido una vida económicamente resuelta, se iba a Madrid, se iba a París, se iba a Lisboa, se iba a los anticuarios, al barrio latino francés, como sabía francés perfectamente, y ahí empezaba, los libreros publicaban sus libros y tienen como unas agendas de libros y él las leía donde habían libros interesantes y yo qué sé, encontraba muchísimas cosas. Te estoy hablando de cuando el alcalde de Madrid, ¿cómo se llama? Tierno Galván, que era amigo de él, que hablaban, porque se encontraban, él era también aficionado a los libros antiguos, y 2 o 3 veces se encontraban y hablaban. Y después en París pues conseguías, por ejemplo, toda la obra de Berthelot la consiguió allí, de Núñez de la Peña, todos las antiguas publicaciones se consiguieron allí, que eso fue donado al museo. Biblioteca de la que llegó a tener referencia una persona que, aunque no llegó a conocer personalmente a Upalupa, sí que siguió su trayectoria. Hablamos de Rogelio Botáns y de la época de Taller Canario. Taller Canario de canción. Queríamos cantar en guanche. Entonces, ¿con quién había que hablar sobre guanche? Había que hablar con Upalupa. O sea, era una autoridad en el tema histórico y en el tema lingüístico y en el tema arqueológico y en el tema del combate. Era una autoridad.
Es que no me acuerdo ni cómo, ya te he dicho que quienes fueron a la entrevista fueron Pedro y Andrés. Cuando habla de Andrés y de Pedro, se refiere a Andrés Molina y Pedro Guerra, integrantes también de Taller Canario. No, ellos vinieron impresionados con todo lo que vieron, desde las piezas de cerámica, pero sobre todo los libros. Y claro, y todo lo que les contaba de los libros, lo que les mostraba, ¿no? Claro, él de repente se encuentra con unos cantantes jóvenes que están queriendo cantar a eso, entonces dice, bueno, esto lo voy a compartir con ellos. Entonces, ¿ellos vinieron asustados del encuentro con Hermógenes? No, asustados no, pero diciendo, joder, ¿sabes? Hay un mundo, ¿no? Hay un mundo de cosas, pero no será demasiado, ¿sabes? Será demasiado. Y era un hombre apasionado con lo que les mostraba y todo eso, ¿no? Por aquella época, Upalupa será además uno de los impulsores de las primeras celebraciones de la victoria de los guanches a los castellanos en la batalla de Acentejo en 1494. Es en esos años, finales de los 70, cuando nace también la Unión del Pueblo Canario, la UPC. La actividad del M-Payac se había visto muy resentida tras el intento de asesinato de su líder, Antonio Cubillo, y el encarcelamiento de varios de sus líderes. Sin embargo, Upalupa siguió bregando por la Canarias independiente que soñaba. Para ello, el recién creado partido Unión del Pueblo Canario, la UPC, parecía la mejor opción. El año 79, que fue la explosión grande de la Unión del Pueblo Canario, ¿no? En la que ya sí está Upalupa, y hay muchos sectores. Yo creo que la gran mayoría de los sectores del nacionalismo están ahí, y luego hay algunos sectores que no estaban conformes con la evolución porque hacían una lectura radical, es decir, más desde una radicalidad, por un lado gente de la PSU que se quedó fuera diciendo que estos eran unos reformistas y tal, y luego el M-Payac que siempre estuvo fuera, porque con España no se negocia sino se arrían banderas, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí Upalupa fue más inteligente, ¿no? Porque creo que es donde había que estar verdaderamente, porque era el movimiento de masa. Todo lo demás era griterío, que está bien que exista el griterío, pero era griterío que no apelaba directamente a las masas, sino a sectores muy minoritarios de las masas. Mientras que la UPC logró aglutinar a 60, 70.000 canarios que depositaron su voto. Unión del Pueblo Canario era un partido de reciente creación, abanderado por nacionalistas de izquierdas, que consiguió un sorprendente éxito en las primeras elecciones locales de la democracia, obteniendo la alcaldía de la capital Gran Canaria y 3 consejeros en el Cabildo de Tenerife. Un mes antes, en las elecciones generales, había conseguido colocar a Fernando Sacaseta como diputado en las Cortes. En las listas de UPC para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iba Upalupa como número 2. El M-Payac, que estaba en ese momento en la cárcel ya, cuando salieron se pusieron en ese partido. O sea, fueron a las elecciones y sacaron el número 2, que fue cuando salió el alcalde de Las Palmas, fue ese momento. Y aquí la campaña electoral la pagó Hermógenes, que fueron 2,5 millones de pesetas para que la UPC saliera. No quería poder. Nunca le vi, pero yo le decía, pero bueno, pero tú eres tonto, pero si puedes ser diputado, puede ser tal. No, siempre ponía personas delante de él, personas que no valían la pena. Digo, pero si no vale la pena, si al día siguiente de salir son personas que son nefastas, no van sino a... Digo, pero ¿cómo es posible que tú hayas permitido eso? Tú no te hubieras movido del sitio, hubieras continuado llevando tu proyecto, pero él no, él realmente no quería ser político, yo veo que no. Él lo que quería era salvar nuestra cultura. No será esta su única experiencia política. En los años 80 militará en el PRAYAC, el Partido Revolucionario Africano de Canarias, que posteriormente se une con otros colectivos de los que surge el Frente por la Independencia de Canarias, Aguañac, el FREPIC Aguañac, en el que también se integra Upalupa. Participó además en el Centro Canario de Estudios Amistad y Solidaridad entre los Pueblos del África, Amílcar Cabral. Upalupa seguía invirtiendo mucho dinero en la causa y el negocio de la agricultura sostenible, que comenzó en su finca de Barranco Hondo, no acababa de salir bien. Además, su nombre estaba marcado. Nada salía bien allí, no teníamos oportunidad.
La agricultura en esa época pienso que se hizo un daño muy grande a los agricultores y ganaderos y nos arruinaron al 80% con los precios de los piensos, las leches eran... Fue cuando nosotros entramos en la Comunidad Económica Europea que ahí hubo mucha manipulación. Se le daba subvenciones a ciertos señores, pero a los cultivos ordinarios, a la agricultura ordinaria, todas esas cosas nos hundieron. Yo pienso que para quitarnos las tierras también, para urbanizar. Y nos quitaron las cosas porque no pudimos pagar la hipoteca de 6 millones. Todo lo intentábamos todo, pero tenía muchas puertas cerradas. No creían en él porque era un enemigo. Realmente era un enemigo. Pero esa finca, la pasada, la seguía visitando mucha gente. Amistades, conocidos de conocidos, muchos para pedirle dinero. Pues escritores, los fetasianos, iban todos, Isaac de Pega, poetas, escritores, políticos, cantautores, muchísimos cantautores. Y todos iban a pedir dinero también, la mayoría, para las publicaciones o para tal, porque él si tenía, lo daba. Si veía que era bueno para la causa, para la canariedad. Hermógenes, que quiero publicar este disco, o quiero publicar este libro, o lo que sea. Y si él consideraba que... bueno, pues podemos... Pues mira, lo mandaba a Cándido Hernández. Vamos a hacer lo que tenemos un dinero, se puede publicar. O sea, realmente era un hombre que apoyaba todos los cargos. Y después venía mucha gente de África también. Gente de la Universidad de Senegal. También tuvo una época muy relacionado con Guinea-Bissau. La finca de Barranco Hondo fue un paraíso en la tierra para Hermógenes, Amparo y sus hijos. Sin embargo, fue allí también donde se materializó la condena que, sin saberlo todavía, le habían impuesto a Upalupa desde que salió de la cárcel. Será allí, en Barranco Hondo, donde Hermógenes sufrirá la mayor de las traiciones. Un podcast producido por la Fundación Canareta Maimos con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria. Dirección, guión y narración, Paola Linares. Idea y producción, Ruiman Afonso. Diseño sonoro y edición técnica, Fernando González. El silbo Yo soy Upalupa, gran jefe de Orones, es de David Díaz Reyes. Sintonía Upalupa, hijo de Majek, de Aníbal y La Jalada. Música, toques y voces, Aníbal García Llarena. Composición, producción y voces, Belén Álvarez Doreste, La Jalada. Ajijides, Aníbal y La Jalada. Hans Coello, Eva Rivero y Yurena Cruz. Silbo, Hans Coello. Raúl Vega en la voz del título y los créditos.